Mis hermanos, vamos a ir con la secuencia de estudios. Aquí estamos una vez más y vamos a continuar en el versículo 16 del libro de Génesis capítulo 2. Y dice así la palabra del Eterno. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios tomó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo las llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea, o una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, o en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Pues básicamente vamos a estar mirando desde el versículo 16 al versículo 25 para cerrar todo el capítulo 2 de Génesis. Aquí vamos a seguir usando la interlineal hebreo-español para apoyarnos en ella. Y aquí tengo mi libreta con algunos apuntes para ir guiando. Vamos a ir viendo, porque tenemos varios versículos para ir por ellos. Vamos a ir uno a la vez. Vamos a ir al versículo 16, donde dice la palabra del Señor, la Reina Valera 1960. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Me llama la atención esta frase: de todo árbol del huerto podrás comer. Todo incluye todo. Más adelante vamos a ver que hubo también una excepción de un árbol que no se podía comer, pero independientemente de que ese árbol Dios negara, prohibiera comerlo, exceptuando ese árbol, todos los otros árboles se podían comer. Eso incluye el árbol de la vida. El árbol de la vida obviamente se podía comer porque estaba dentro de de todo árbol. Ahí se encontraba también el árbol de la vida. Ok. Vamos a ir al versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
En este versículo vamos a enfocarnos en la palabra, pues ya vimos en los estudios anteriores en qué consiste comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No vamos a repetir ya lo dicho anteriormente en los otros estudios. Pero este fue el árbol que Dios se reservó para que el ser humano no comiese de él. No comerás. ¿Ok? Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El día que de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. La pregunta que surge es, ¿murió el hombre el día? ¿Murió el hombre el día que comió del árbol? Bueno, sí y no. Vamos a explicar eso, sí y no. Porque el día, esa frase, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Adán murió a la inocencia. El ser humano era inocente. Era inocente, no tenía conciencia. El ser humano no sabía el bien y el mal. El ser humano por naturaleza actuaba constantemente para bien, porque no había maldad en la naturaleza humana en este entonces, cuando salió de las manos del Creador. ¿Okay? Adán murió a la inocencia. Ahora, Adán murió. Quiero explicar esto, porque este apunte que hice lo vamos a mirar desde un ámbito profético y quiero que presten mucha atención, porque si no prestan atención se pueden confundir. Adán murió antes del milenio, antes que se cumpliesen 1000 años. Adán murió. Y usted dirá, hermano Yasli, ¿qué tiene que ver esto con que el día que de él comiese, ciertamente morirás? ¿Ok? Bueno, si lo miramos de un ámbito profético, de un lado profético, del ángulo profético, sí tiene mucho que ver. Vamos a mirar esta tabla que elaboré aquí abajo. Si tomamos en cuenta los días de la creación, día 1, día 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y le aplicamos que el día 1 son 1000 años, día 2, 2000 años, día 3, 3000 años, día 4, 4000, 5, 5000, 6, 6000, 7, 7000. ¿Ok? Si tomamos en cuenta esta tabla, que cada día de la creación tipifica 1000 años, para el Señor un día es como 1000 años. Día 1, 1000, día 2, 2000, día 3, 3000. Segunda de Pedro 3, del 8 al 10. Para el Señor un día es como 1000 años. Proféticamente hablando, vamos a ver esto. Ojo con esto. Todos los patriarcas antidiluvianos, capítulo 5 de Génesis, murieron justo antes de terminar el primer milenio. Matusalén vivió 969 años. Adán, por ejemplo, vivió 930 años y murió. Quiere decir que ninguno alcanzó la cifra de 1000 años. Ninguno alcanzó esta cifra. El que más años vivió fue Matusalén y vivió 969. No alcanzó esta cifra. Y si estos 1000 años corresponden al día 1 de la creación, tipológicamente hablando, proféticamente hablando, entonces quiere decir que el día
que de él comieres, ciertamente morirás. Todos murieron antes que terminara el primer día. Proféticamente hablando, porque el primer día equivale a 1000 años. Y el que más vivió fue 960 años. Todos estuvieron en el rango de los 800 y 900 años, pero ninguno alcanzó la cifra de 1000 años. Espero se entienda, es bien profundo esto. También, como consecuencia, vendría la muerte. Ese día que comiesen del árbol iban a morir. La palabra es mut, del Strong 4191. Ahora, esto implica dos muertes. La muerte espiritual inmediata. ¿Por qué? Porque esa desobediencia al mandamiento de no comer implicaría separación de Dios con el ser humano. Separación de Dios con el ser humano. Eso es muerte, implica muerte espiritual inmediata. En ese momento que comienza, automáticamente el ser humano, Dios se apartó del ser humano. Lo segundo que implica es el inicio del proceso de muerte física. El ser humano, al ser expulsado de Edén, expulsado del jardín y ya no tener acceso a seguir comiendo del árbol de la vida, ¿ok? Iba a empezar un proceso de degeneración. Se iba a empezar a alejar del árbol en cuestiones de distancia y tiempo, y no comer de ese árbol implicaría que iba a empezar a degradarse y por consiguiente llegar en algún momento en el tiempo a morir físicamente. ¿Okay? Muerte espiritual inmediata, inicio del proceso de la muerte física. Vamos a seguir. Mira el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. La palabra ayuda idónea, vamos a ir aquí al Strong 5828. Dice que ayuda es ayuda idónea, ayudador, ayuda, socorro, ayudar, socorro, socorrer. Eso quiere decir ayuda idónea, un soporte, alguien donde tú te puedas apoyar. Soporte, apoyo, ayuda, socorro. Eso es ayuda idónea. Ahora, vamos a ver qué usó el Señor para poder hacerle una ayuda idónea al ser humano. En el verso 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ojo con esto. De este versículo quiero resaltar algo. Dios, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Ok, Dios trajo toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Ok, para que Adán les pusiese nombre. No menciona, los detalles me gustan, las escrituras, porque está llena de detalles. No menciona que trajo en ningún momento ningún pez. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los peces del mar, los nombres que tienen no fueron dados por Adán, sino solamente las bestias del campo y las aves de los cielos. ¿Okay? Dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, vamos a ir al versículo 20. En el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia, lo vuelvo a repetir, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. ¿Okay? Visten que no se menciona en ningún momento los peces. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este fue el medio que Dios usó.
lo puso a que viese los animales, se dio cuenta de que todos los animales tenían ayuda idónea, pero él no tenía su ayuda idónea. Ahora, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En este versículo, corto versículo, vamos a ver varias palabras interesantes. La palabra que una de las palabras que vamos a ver aquí es sueño profundo. Es el Strong 8639 y quiere decir letargo o trance por implicación. ¿Ok? Pero vamos a ver un detalle. El sueño profundo viene siendo como un letargo, un trance. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que usó el Señor para que él cayese en este letargo o en este trance? ¿Ok? Porque yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede ser que una persona se caiga en un sueño, por muy profundo que sea, al abrirte tu costado y sacarte, en este caso vamos a suponer que fue una costilla, ahorita vamos a entrar en ese detalle más a profundidad, y cerrar nuevamente para atrás la carne y obviamente coserla, cerrar la carne para atrás? Para Dios no hay nada imposible, pero tratando de ser un poco metafóricos y literales, simplistas, nos damos cuenta de que hoy en día necesitaríamos anestesia para poder hacer tal operación. ¿Ok? Entonces, cuando voy a este verbo hacer caer, hizo caer, este verbo de aquí, esta palabrita, es la palabra nafal del Strong 5307, abatir. Pero vamos a ver aquí las implicaciones. Abatir, aceptar, acometer, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caer, caída, decaer, derramar, derribar, derrumbar, descender, desertor, desmayar, echar, elevar, faltar, humillar, llegar, matar, hacer morir, muerto, omitir, y así sucesivamente. Todas estas son las posibles traducciones de esa palabra nafal, que quiere decir, aquí está, en la Reina Valera, es hizo caer. Ese hizo caer. ¿Ok? Ese hizo caer implica también, aquí está, desmayar, matar, incluso hacer morir, muerto. Ok. Lo que pudiésemos pensar que pudo haber ocurrido es que estaba tan pero tan profundo, dormido, ese sueño tan pero tan profundo, que básicamente estaba como desmayado o muerto, literalmente, para no sentir lo que Dios estaba haciendo en ese instante, que hoy en día necesitaríamos mucha anestesia para poder básicamente pasar por alto tal acontecimiento y no sentir nada. ¿Ok? Pero bueno, el punto es ese, que Dios puso al hombre, lo puso a dormir bien profundo a tal grado de que pudo haber estado hasta desmayado, según el verbo nafal, que lo vimos antes, aquí lo estamos mirando ahorita. Hizo caer es nafal, que quiere decir incluso desmayar. O sea, Dios básicamente desmayó al hombre y lo puso en un sueño profundo, desmayado, para poder hacer tal operación. Ahora, esta palabrita costilla, esta palabrita de aquí, ¿ok? Es la palabra Selah. El hebreo 67-63 quiere decir aposento también. Pero ojo con esto: costilla,
como curvada, literal del cuerpo, figurativa de una puerta, hoja, de aquí, lado, costado, literal de una persona, el costado, el lado de una persona, de un objeto del cielo, cuadrante, arquitectura, todo esto puede significar la palabra Selah. ¿Ok? Oh, siempre se ha dicho que los hombres, y esto es una falacia, es una mentira, que los hombres tienen una costilla menos que la mujer. ¿Por qué? La mujer fue formada de una costilla que Dios le sacó al hombre. Eso es una falacia. Los seres humanos tenemos 12 pares de costillas, 24 en total, 12 por un lado, 12 por el otro, 24, mujer y hombre. Todos tenemos 24 costillas, 12 pares. Entonces, tenemos que dejar la falacia o de creer esos inventos de que el hombre tiene una costilla menos que la mujer porque de ahí fue formada la mujer. Eso es mentira. ¿Ok? Y esto lo pueden buscar ustedes. Muchas traducciones, incluso en vez de decir costilla, aquí menciona costado. Tomó del costado, dice, y mientras éste dormía, tomó del costado, o la tomó del costado y cerró la carne en su lugar. ¿Ok? Tomó la carne en su lugar. Cerró la carne en su lugar. Ahora vamos a ir al versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, o sea, del costado, hizo una mujer. Otra traducción sería, y del costado Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ok? El verso 23 dijo entonces Adán, esto ahora sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí vemos la palabra Isha, que viene siendo varona, porque del Ish es tomado del varón. Vamos a ver el versículo 24. Por tanto dejará al hombre a su madre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué una sola carne? Porque serán una sola carne porque la mujer fue sacada, ¿okay? Fue sacada del costado del hombre. Por eso cuando el hombre deja a su padre y su madre, se une a su esposa, y ellos dos llegan a ser uno solo como al principio. Cuando Dios creó a Adán, Eva, la varona, estaba en Adán. ¿Ok? En Adán estaba Eva, hasta que llegó el momento preciso cuando Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y de su costado la sacó en el momento preciso. ¿Ok? Ahora vamos a ver el verso 25, que es el último. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos andaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sentían vergüenza porque eran inocentes. No había maldad en ellos. Me llama la atención este versículo como cierra el capítulo 2. Ambos estaban desnudos. Escritores bíblicos siempre han añadido, han enriquecido el pasaje diciendo de que lo que vestía al ser humano antes de la caída era la luz divina, esa santidad que había en Edén, en el jardín, en el huerto, antes que el ser humano cayese, era básicamente lo que vestía al ser humano. Era la vestimenta de la justicia divina,
de esa luz que irradia al Edén antes de la caída, lo que hacía que el ser humano no se avergonzaba. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, hermanos. Espero que se haya entendido y que sea de mucho provecho para ustedes.